Supercrack Estrella presenta Viaje en el tiempo año 1550. Es asombroso la cantidad de cosas que realizamos en un día. Y como al día siguiente ya parece como algo muy lejano, lo mismo pasa con el año. Al cabo del año, es como si ya nada fuera muy importante. Las cosas dejan de ser importantes de un día para otro. Cuando pensamos en años muy pasados, es como muy complicado de recordar cómo era un solo día en aquel año. Por esta razón, cuando pensamos en la Edad Media, pensamos que aquellas personas que habitaban la Tierra eran casi como salvajes. Pero ellos, también fueron alguna vez como nosotros, con sus dudas y sus sueños. Ellos también existieron, y en un solo año pasan tantas cosas que quedan en nada al poco tiempo. Por esta razón viajaré en el tiempo al año 1550, como si fuera el presente, porque no eran salvajes. Y de hecho ellos como nosotros tenían el ansia de descubrir. En el año 1550, fue la erupción del volcán Momotombo en Nicaragua. Hoy en día sabemos que cuando ocurre este fenómeno suele haber muchos movimientos de ovnis por todo el mundo. En este año el famoso más grande vidente de todos los tiempos Nostradamus, vivía en Salón de Provence. Y créeme, este no es un lugar cualquiera, Provence francesa, el lugar donde se abren portales dimensionales. Fue aquí donde Van Gogh dibujó su portal dimensional llamado para la historia La Noche Estrellada, pero nos estamos marchando hacia otro año, y estamos con la Provence y Nostradamus en el año 1550. Nostradamus no es que viera el futuro, Nostradamus viajaba al futuro mediante estos portales dimensionales, y luego escribía lo que veía, como un hombre del año 1550. En ese año en Chile ocurría esto. Un acontecimientos extraños de nuestra historia, se encuentra en las crónicas de la batalla de Andavién ocurrida en el año 1550. Según las crónicas de la época, que son varias a consultar, una escuadra mapuche muy superior en número, y que asediada a Pedro de Valdivia y a sus capitanes Jerónimo de Alderete y Pedro de Villagra, fueron testigo de un extraño suceso. Durante días, ambos bandos luchaban encarnizadamente, y los mapuches tenían a muy mal traer a unos 120 soldados españoles, los cuales habían levantado una empalizada para protegerse en el Valle de la Mocha, a un costado del Cerro La Pólvora. El día 12 de marzo se produce el ataque final. Los conquistadores se protegían y trataban de establecerse muy asediados a un costado del río Andalién. Las fuentes de la época hablan de 40.000 indios atacando, pero según el historiador chileno Alex Pérez y otras fuentes consultadas, este número es irreal y se cree que los indígenas no eran más de 1 millar. Así y todo, la batalla, que era por escaramuzas, había sido muy dura y cruenta. La balanza estaba inclinada totalmente a favor de los indígenas. El suceso extraño será cuando las crónicas de la época mencionan que en el momento más álgido de la batalla, los mapuches inexplicablemente retrocedieron y huyeron asustados. Según los cronistas, algo extraño apareció en el cielo delante de los indígenas y detrás de las tropas españolas. Los mapuches huyen con los ojos cegados. Una luminosidad intensa se vio en el cielo, también se habla de un inmenso tronar del monte y la caída de objetos metálicos y piedras desde arriba. Según Alonso de Ovalle, los españoles vieron unas nubes luminosas de las cuales se desprendieron bolas de fuego coloridas, incluso mencionan la caída de algo en el campo de batalla justo entre los dos bandos contendientes. Este hecho atemorizó mucho a los indios, los cuales dejaron un tiempo de asediar a los conquistadores, y seguramente su explicación fue dentro del mundo cosmogónico que lo rodeaba. Igualmente los españoles trataron de darle una explicación coherente y de acuerdo a su mentalidad de época, y es así como se comenzó a hablar de una Virgen luminosa, incluso del apóstol Santiago, quien habría ayudado a los cristianos españoles en este difícil momento de la batalla. Cada parte acondicionó el hecho según su criterio y creencias. En ese año de 1550 pasaban cosas como esta: el sillón del diablo, un pacto con el diablo a cambio de mucha sabiduría en medicina y nigromancia, el cadáver de un niño, algunos perros y gatos muertos por realizarles autopsias y usarlos para rituales satánicos en vida, son algunos de los elementos que confluyen en esta historia real de terror. Uno de los casos más interesantes conocidos de pactos satánicos. Los hechos que dieron lugar a la maldición del sillón del diablo se remontan al año 1550. En esa época se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España. Uno de los estudiantes de dicha cátedra era un joven portugués de 22 años llamado Andrés de Proaza, residenciado en la calle Esgueva de Valladolid y con gran ambición por aprender anatomía humana. El año en el que Andrés inició sus estudios, desapareció un chico de 09 años de la calle Esgueva.
Los vecinos escucharon desde su sótano estremecedores gemidos, llantos y ruidos extraños, además vieron salir agua sanguinolenta por el desagüe. Alarmados, alertaron a la policía y cuando abrieron el sótano, encontraron una escena digna de cualquier película o cuento de terror, solo que esta fue real. Sobre una mesa de madera se encontraba el cadáver del niño desaparecido despedazado tras habérsele practicado en vida una autopsia. Además, en la misma habitación encontraron muchos gatos y perros muertos en las mismas circunstancias. Andrés de Proaza les explicó a los agentes que tenía dos razones para hacer lo que hizo. En primer lugar, practicar anatomía y en segundo lugar un pacto con el diablo. Los agentes vieron en aquel muchacho a un loco, pero mientras les iba explicando el ambiente pasó a ser de terror. El joven les señaló una butaca de madera, explicándoles que era un regalo de un nigromante de Navarra y dicho sillón representaba el pacto con el diablo y le permitía al diablo mismo comunicarse con él. Al sentarse en la silla el demonio le indicaba qué tenía que hacer, le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y nigromancia a cambio de su completa obediencia a las disposiciones del maligno. El extraño aprendiz de medicina y nigromancia luego dijo algo que les puso los pelos de punta a los agentes. Ninguna persona que no fuese médico debía sentarse en la silla o moriría a la tercera vez que lo hiciese. El proceso fue rápido, Andrés de Proaza fue juzgado por la Inquisición y condenado a morir en la horca. El sillón del diablo. El sillón, junto al resto del mobiliario del muchacho, fue subastada. Pero la fama del joven y de sus rituales satánicos, su pacto con el diablo, hizo que nadie comprara el sillón del diablo y dicha silla maldita pasó a formar parte del mobiliario de la Universidad de Valladolid. A pesar de las advertencias, el sillón permaneció en un rincón hasta que un obrero de la facultad echó una siesta sobre ella y la usó como silla de descanso varias veces el mismo día. A los 3 días murió. Nadie relacionó la muerte con la maldición avisada por el joven estudiante brujo hasta que poco después, un vigilante de la universidad murió por la misma razón. Entonces sí relacionaron las muertes con la maldición y la silla fue desterrada a la antigua consagrada a San Juan Evangelista, donde permanece hasta nuestros días. El sillón del diablo. Sobre esta historia llama la atención el hecho de los apuntes de nigromancia que se encontraron en los cuadernos del joven, esto, sumado a su declaración sobre la amistad con el nigromante de Navarra que le regaló el sillón del diablo, hace presumir que estamos ante un estudiante de las artes oscuras. ¿Fue siempre un disfraz de estudiante sobre la persona de un estudiante de hechicería? ¿Es posible que su inscripción en la universidad fuese solo una fachada para poder tratar a seres vivos con la posibilidad de matarlos más fácilmente y disfrazar luego sus muertes? Y como no podía ser de otra manera, en ese año 1550 se publicó el libro más misterioso y satánico del mundo. El libro que procedía de Siberia, el lugar de donde llegaron los faraones a Egipto, y que además son nuestros antepasados de españoles y franceses. Ese año se publicó, pero nadie sabe de dónde salió ese libro, pero unas hojas dibujadas en el libro lo sitúan en Siberia. El libro que aún no lo he dicho es el manuscrito Voynich, es un misterioso libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito hace alrededor de 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. A lo largo de su existencia constatada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y amateurs, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno consiguió descifrar una sola palabra. Esta seguidilla de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Pero ha también alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. El libro fue nombrado por el especialista en libros antiguos Wilfried M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente es el ítem MS408 en la librería Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. En ese año nigromancia se estudia en secreto. La nigromancia, también conocida como nigromancia, necromancia o necromancia, alude a un tipo de magia que implica una comunicación con las personas ya fallecidas. El término deriva de una adaptación a la voz latina necromanta, que a su vez proviene del griego, entrada formada a partir de necros, que quiere decir cuerpo muerto, más materia. Materia es el poder de la materia sobre la antimateria, el poder más secreto de todos los magos negros, que hace referencia a profecía o adivinación.
La nigromancia se puede describir entonces como aquel método adivinatorio o conjuro realizado con el objeto de establecer una comunicación con los espíritus o muertos para de esta forma influir en el curso de los acontecimientos o conocer qué depara el futuro. Este vocablo fue incorporado hace años en la RAE, exponiéndolo como práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos. La nigromancia es muy antigua, frecuente en toda la antigüedad occidental con registros de su práctica en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, conocida como una forma muy intrincada de la magia ritual, cuyos propósitos están guiados a convocar demonios con círculos mágicos dibujados en diferentes lugares y recitaciones largas repletos de palabras latinas como conjuros y exorcismos. Los nigromantes babilónicos fueron llamados Manzazú o Shaetemu, y los espíritus que plantearon fueron llamados Setemu. Uno de los usos más antiguos de la nigromancia en el ámbito literario se encuentra en la Odisea de Homero. Bajo el dominio de Circe, una poderosa hechicera, Odiseo viaja al inframundo, Catabasis, con el objeto de obtener una perspectiva sobre su inminente viaje a casa al elevar los espíritus de los muertos a través de la utilización de hechizos que Circe le ha enseñado. Luego este personaje desea invocar y cuestionar la sombra de Tiresias en particular. Sin embargo, él es incapaz de reunir el espíritu del vidente sin la ayuda de otros. En diversos pasajes de la Odisea se pueden encontrar varias referencias descriptivas a rituales nigrománticos, se habla de ritos que deben ser realizados en torno a un pozo con fuego durante las horas nocturnas, y el personaje Odiseo tiene que seguir una receta en particular, que incluye la sangre de los animales para el sacrificio, para realizar una libación a los fantasmas, mientras él recita oraciones a los fantasmas y dioses del inframundo. Si amigos, el año 1550 no fue cualquier cosa, un saludo de Supercrack Estrella.